proyecto está para el jueves 7 de octubre. O sea, está para pasado mañana. Por favor, no se les vaya a pasar por alto la entrega. Para la próxima semana van a empezar a exponer. Vamos a trabajar 2 exposiciones por. Entonces vamos a tener 2 el martes y 2 el jueves, y vamos a dejar la última para la siguiente semana, para que de esa forma pues todos tengan la oportunidad de presentar. Entonces, por simplicidad y por facilidad, Rosángela, que asumo que no es la que viene con ustedes desde el inicio, a ella la voy a dejar de último. Entonces, ¿quién de los que están aquí quieren empezar el día martes de la próxima? Antonio, Billy, Sí, Enrique. si quiere, voy yo de una vez. O como, Antonio, ¿querés el martes? Ok, ¿quién más acompaña a Antonio? voy yo también. Ok, entonces Antonio y Enrique para el martes. Quedarías entonces Billy y Jederick para el jueves. Y dejamos a Rosángela para el martes de la siguiente semana. Por favor, no olviden que la presentación debe durar 45 minutos. Ni más ni menos. O sea, debe quedar en esos rangos, o podemos pensar en 40 minutos. 40 minutos y damos 5 minutos de preguntas para llegar a los 45. Y entonces seguimos. Les quiero pedir por favor que estos trabajos se los compartan, porque esto viene en el examen final. Entonces, de este material es que ustedes van a estudiar para el examen final. De la misma forma, pues agradeceré que la exposición sea lo más amena posible, para que pues todos puedan asimilar de mejor forma el conocimiento. Eh, y bueno, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, con respecto al proyecto. No por el momento, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, avanzamos. Nos habíamos quedado en los niveles de prueba. Con los niveles de prueba, habíamos dicho o habíamos comentado que empezábamos primero haciendo el testing de las partes más pequeñas para ir subiendo y probando cosas más grandes. En los ejercicios que ustedes han hecho ahorita y el examen, pues ha sido un programa muy pequeño, han sido programas pequeños que pues no vale la pena subdividirlo tanto, porque realmente son tan pequeños que los podemos revisar de un solo. Pero cuando hablamos de proyectos obviamente más grandes, sí es importante subdividirlos de tal forma que podamos hacer pruebas específicas y puntuales sobre pequeñas partes funcionales. Y de esa forma ir avanzando y creciendo para validar todo el software. Entonces también habíamos visto que cuando el software era modular, entonces la idea era probar módulo por módulo. Por ejemplo, si es un ERP, pues van a probar módulo facturación, después el módulo de créditos o cuenta corriente, módulo de proveedores, y así se van probando los módulos hasta que finalmente se deja por último el módulo que integra todos estos, que pues en este caso sería la contabilidad, y los módulos que tienen de alguna forma algún tipo de relación, como por ejemplo podría ser inventarios con facturación. Y cuando hablamos de software orientado a objetos, pues aquí lo que hay que ir probando son las clases. Como ustedes bien saben, las clases tienen asociado métodos, y estos métodos pues hay que irlos probando de acuerdo a la clase en sí y al objeto que se está creando. Bien, habíamos visto también esta representación que tiene una forma piramidal, ¿sí? Realmente la pirámide viene de arriba hacia abajo. Empezamos primero por
por los requisitos, o sea, cuáles son las especificaciones que se tiene del proyecto. Posteriormente empezamos a ver temas de diseño, cómo se va a diseñar la solución, se empiezan a ver temas de prototipos, validación de prototipos con los usuarios. Cuando todo esto ya está aprobado, entonces se pasa a la siguiente fase, que sería la codificación. Y finalmente, pues tendríamos las pruebas funcionales. Si se van detectando errores en el camino, pues entonces vamos de regreso en la pirámide al punto donde queramos solventar el problema. Muchas veces solamente con revisar código ya se soluciona el problema. Otras veces hay que subir un poquito más para ver temas de diseño. Y el caso pues más extremo es cuando hay alguna ambigüedad importante en las reglas del negocio, que eso pues nos hace regresar hasta el punto más alto. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No? Ok. Ok, entonces en estas pruebas unitarias se va a concentrar en hacer las pruebas individualmente. Y para hacer estas pruebas, pues se van a emplear diversas técnicas para poder validar el correcto funcionamiento de estos componentes. Algo que es a veces puede generar algún tipo de problema es cuando se tienen muchas condicionantes. Se tiene que asegurar o tenemos que asegurarnos de poder hacer las pruebas que nos permitan poder validar todas las condiciones. A veces se quedan algunas condiciones sin validar por ahí y eso es lo que en determinado momento puede generar algún problema. Algún problema que no detectemos un error porque simple y sencillamente cuando hicimos las pruebas no se pasó por ahí. Y entonces eso pues sí puede generar algún problema importante por no haber detectado un bug a tiempo. Bien, como también ya lo habíamos conversado anteriormente, para poder realizar las pruebas necesitamos definir los casos de prueba. Estos casos de prueba son los que se van probando uno por uno y estos casos a su vez van generando pues los resultados de cada uno de estos casos de prueba, que son los que vamos a analizar y determinar si era lo esperado o no era lo esperado. Por ejemplo, supónganse la dirección. Verificar que efectivamente la dirección que está apareciendo, supónganse que fuera una información personal, sea la dirección personal del individuo. O si, por ejemplo, fuera la dirección del negocio, pues validar que la dirección sea efectivamente la del negocio. Y entonces hay que hacer todas estas validaciones para asegurar de que efectivamente estamos obteniendo los resultados esperados. Bien, para una prueba en particular, tenemos que identificar cuál es la interfaz que vamos a utilizar para hacer la prueba. Revisar con qué datos vamos a probar, o sea, con qué datos contamos en el ambiente de desarrollo para hacer la prueba o en el ambiente de... Bueno, realmente las pruebas no deberían hacerse en el ambiente de desarrollo, sino deberían hacerse en un ambiente particular para la calidad del software, o sea, un ambiente QA. ¿Cuáles serían las condiciones límites de la prueba? Por ejemplo, imagínense que estamos validando pagar un cheque, determinar en las pruebas cuando hay saldo, cuando no hay saldo, o cuando, por ejemplo, sí cuento con la plata, pero no la tengo disponible. Por ejemplo, supóngase que a ustedes les hacen un depósito con un cheque ajeno y este cheque ajeno pues se va a compensación. O sea, en su saldo va a aparecer reflejado el monto total. O sea, supónganse que ustedes tenían 1,000 quetzales en efectivo y tienen 1,000 quetzales en un cheque ajeno, van a tener esos 1,000 en flotante. El total del saldo van a ser 2,000, pero de esos 2,000 solo van a tener disponible 1,000. Los otros 1,000 van a estar en reserva.
Entonces, por ejemplo, hacer el pago o intentar hacer un pago de cheque teniendo esta reserva. O sea, por ejemplo, pagar un cheque de 1,500. En ese caso, verificar que el pago no se efectúe, porque aunque tiene saldo, no tiene todo disponible. Entonces, esos son el tipo de casos que debieran estar dentro del conjunto de casos de prueba. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Mande. No, no, no. Los casos de prueba no los hace la gente de desarrollo. Claro, la gente de desarrollo pues va a hacer sus pruebas como parte del proceso de validar que el software esté correctamente construido. Pero estos casos de prueba de los que se están hablando acá son los que va a hacer la gente QA. Entonces, exacto. A ver, ¿cómo sería el flujo? Digamos, se está desarrollando el módulo en desarrollo, se hacen las pruebas en desarrollo, se verifica que funcione. Cuando pasa las pruebas de desarrollo, entonces se le traslada al área de QA el módulo completo o lo que se vaya a probar. Entonces viene QA, lo instala en el ambiente de QA y son ellos en ese momento los que van a definir las pruebas que van a realizar, ya cuando tienen el software instalado. Estos casos de prueba muchas veces para que los elabore el QA es común que también sea asistido por algún experto en el área que se está evaluando, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces los mismos QA desconocen a profundidad el funcionamiento del área como tal o del negocio. Entonces, es normal que sea asistido por una de estas personas. Entonces, junto con el QA y el usuario final, o un usuario final, generalmente se escoge a alguien que sí domine mucho el negocio. Se construyen estos casos de prueba. Y entonces, cuando ya están construidos, se procede a hacer la validación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por el momento no, ingeniero. Ok. A ver, no, avancemos un poquito más. Muy bien. Cuando se hacen las pruebas modulares, pues verificamos únicamente el ámbito dentro del mismo módulo, pero también hay que hacer pruebas de integración. Por ejemplo, pensemos en el caso de la facturación. Eh, Se puede probar la facturación como tal, pero no sería una prueba completa si no verificamos, por ejemplo, que se haga un descargo correcto de las existencias de inventario. O sea, que existe un movimiento de descargo de productos en el inventario asociado a esa factura, por ejemplo. Igualmente, si la facturación es a crédito, también tengo que verificar en el módulo de créditos que el saldo que tiene el cliente asignado sea afectado. O sea, que la facturación disminuya el saldo disponible para hacer compras al crédito. ¿Sí? Entonces, cuando ya se prueba el módulo por sí solo, aislado, empezamos a hacer las pruebas de integración con otros módulos con los que tenga comunicación. Porque repito, si no, no sería funcional.
Para poder hacer estas validaciones, pues hay que detectar cuáles son las entradas y las salidas del software. Por ejemplo, la entrada del módulo de cuenta corriente o de clientes, ¿qué va a hacer? La entrada va a ser la salida del módulo de facturación. O sea, lo que salió de facturación es lo que se convierte en entrada en el módulo de cuenta corriente. Igualmente, lo que sale de facturación se vuelve entrada para el módulo de inventarios. Y así es como tenemos que ir identificando cuáles son estas entradas y cuáles son las salidas. Normalmente cuando hablamos de módulos interconectados, esto es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, normalmente, insisto, lo que es salida de uno se convierte en entrada de otro. Normalmente, así debe ser. Entonces, como ustedes pueden ver, el tipo de pruebas se va haciendo un poco más complicado porque hacemos casos de prueba del módulo en particular, pero después esas pruebas también implican validar que los otros módulos que están asociados a este módulo también se vean afectados. De lo contrario, no sería factible poder aprobar un módulo si no se ha verificado su entorno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Bien, otra técnica que se puede utilizar es recorrer estas rutas específicas. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer una facturación al crédito. Entonces, para poder hacer la facturación al crédito, debe haber una consulta de saldo al módulo de cuenta corriente. Cuenta corriente recibe la solicitud y a su vez responde como si tiene saldo o no tiene saldo. Si sí tiene saldo, entonces prosigue la facturación. ¿Ya? Cuando finalmente se consolida la facturación, cuando se emite la factura, entonces hay una salida hacia el módulo de cuenta corriente para que en el módulo de cuenta corriente se haga el descargo o la disminución del saldo disponible para hacer compras al crédito. Se registra también la transacción como tal. Muy importante, se registra la fecha de la operación, el monto, porque esto sirve para poder hacer análisis de morosidad de cartera. Nos sirve para saber cómo están los tiempos de pago de créditos para poder proyectar un flujo de caja hacia el futuro. O sea, saber qué clientes nos tienen que pagar en la siguiente semana. Esto pues nos permite tomar decisiones financieras, sabiendo que vamos a tener este flujo efectivo. Y también pues va a servir para saber qué clientes no han pagado, qué clientes han caído en mora. Entonces, dependiendo de eso, se pueden aplicar ya ciertas medidas, como por ejemplo, en el módulo de cuenta corriente, afectar alguna bandera o algo que impida facturarle a un cliente que está con mora mayor a 90 días, por ejemplo. Puede ser que se haga manual o puede ser que sea un proceso automático. O puede ser una combinación de los dos. Puede ser que automáticamente el sistema bloquee a un cliente, pero puede ser que en algunos casos se permita que se desbloquee manualmente y que haya un sobregiro. Eso también es bien común en la práctica comercial, que ya no hay saldo, pero resulta que el cliente es amigo del dueño de la empresa y pues tienen cierto grado de confianza y se autoriza un sobregiro. Entonces, en esos casos, pues se levantaría manualmente la restricción y se permitiría poder continuar con la facturación. Pero eso ya son casos muy especiales, ¿no? Y eso pues también van a ser parte de los casos de prueba que debiera ser alguien que está probando un módulo con esta naturaleza. Bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Continuemos entonces. Ok, existen dos
enfoques para realizar las pruebas de integración. Big Bang consiste en combinar todos los componentes y probar el sistema como un todo. Y el otro es la integración incremental, que implica probar poco a poco cada uno de los módulos hasta que tengamos todo el rompecabezas armado. ¿Cuál es el que se debiera seguir? Yo creo que no hay una respuesta certera 100% a esta pregunta. En algunos casos es mejor hacer la prueba de todos los módulos, ¿sí? ¿En qué casos lo vamos a hacer así? Por ejemplo, cuando todos los módulos estén disponibles. Sí, o sea, cuando ya tengamos, por ejemplo, el módulo de contabilidad, el módulo de facturación, el módulo de clientes y el módulo de inventario. Ahí ya podríamos hacer una prueba completa. Pero si, por ejemplo, solo tenemos facturación, todavía no tenemos cuenta corriente, entonces no podríamos hacer este tipo de prueba. O sea, no podemos hacer un Big Bang. Puede ser que tengamos todos los módulos listos, pero que la prueba se vaya haciendo uno por uno, que también es otro acercamiento. Esto depende mucho de la madurez del entorno de programación que se tenga en la organización. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces la gente que está trabajando en desarrollo es gente ya con mucha experiencia, que lo único que hace es reutilizar código que ya se ha probado antes. Entonces, esto de alguna forma ayuda a hacer las validaciones más rápidas, porque son subprocesos que ya han sido probados. Claro, el que ya se haya probado previamente en otra regla de negocio no quiere decir que me va a funcionar en esta, pero existe un alto grado de probabilidad que sí sea, que sí funcione. Entonces, en esos casos, la prueba se hace mucho más rápida. Entonces, podríamos ir aplicando un criterio de integración incremental. Ok, preguntas jóvenes con estos dos enfoques, Big Bang, integración incremental. A ver, pregunto, pensemos, si fuera una aplicación web en la que se pueden hacer compras, ¿cuál sería el mejor método de prueba? ¿Hacer un Big Bang o hacer una integración incremental? ¿Qué piensan? Big Bang. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el momento de realizar una compra afectaría a todos los demás componentes que están asociados a él. O sea, que me resta inventarios, que afecte tanto al modo de contabilidad y que realice la compra correctamente. Ya. Ok, ¿algún otro punto de vista, jóvenes? Sí, eso también es cierto. Al hacer pruebas específicas, pues sí es más fácil aislar el error si es que hubiera un error. Mientras que cuando estamos probando el todo, pues tenemos que empezar a seguir el flujo de la operación para determinar dónde puede estar el problema. Entonces sí son dos temas que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir qué método aplicar para las pruebas. Muy, muy buena observación. ¿Algo más, jóvenes? Sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno.
Bueno, aquí hay un ejemplo de un diagrama de C. Entonces, si vamos a realizar una prueba utilizando la integración, podemos armar un diagrama parecido a de este tipo, donde podemos definir por módulo qué valores son los que se debieran observar en cada uno de ellos en las pruebas. O sea, por ejemplo, si voy a facturar 100 cajas de lápices, pues entonces en el módulo de facturación se tiene que ver reflejado el monto unitario más el monto total. En el módulo de inventarios tendría que ver reflejado el descuento de esas 100 cajas de lápices, ¿sí? Entonces, así es como podríamos ir documentando las pruebas teniendo esta representación. O sea, aquí por lo menos tenemos la claridad de qué módulos son los que se van a afectar durante las pruebas que se vayan a realizar. Y así podemos ir agregando más procesos conforme se vayan teniendo la necesidad de poder, de tener que afectar otros módulos. Esto a veces es muy común. ¿Cómo se llama? Es muy común cuando tenemos que, por ejemplo, que afectar procesos o información que están en diferentes bases de datos. Sí, o sea, por ejemplo, vamos a hacer supóngase que estamos hablando de un banco. Un banco puede tener, bueno, puede tener varias bases de datos y de hecho así es, pero supóngase que un banco tiene una base de datos que es para remesas, ¿sí? Donde se maneja información de las empresas que manejan las remesas, con las cuales el banco tiene acuerdos de remesa. Entonces, si se paga una remesa en el módulo de caja del banco, que es el teller, entonces yo voy a estar en la base de datos del banco viendo las operaciones y de la base del banco se va a conectar a través de, puede ser un DB Link, puede ser un web service, ¿sí? Puede ser de muchas formas. Y entonces ya tengo que ver la afectación que va a tener en la base de datos remota. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Ok. Ok, entonces, como les decía, así es como se van ramificando todos los módulos que van a intervenir en las pruebas. Si vamos a hacer una prueba Big Bang, tenemos que tener la representación de todos los módulos de una vez para poder darle seguimiento al flujo de la información conforme vaya avanzando. Ese sería el único, la única diferencia con respecto a hacer una prueba puntual. Tarde o temprano tenemos que hacer pruebas de integración. O sea, eso es inevitable. Cuando los módulos están interconectados, tenemos que hacerlo. La gran pregunta aquí es cómo lo hacemos. Si hacemos de un solo las pruebas de todo o vamos probando módulo por módulo. Eso ya queda a criterio. Bien, aquí tenemos pues todos los puntos de interfase que se llevan hasta llegar al módulo D, desde A hasta D. Tenemos todos los puntos de transferencia de información desde T1 a T5 que nos llevan hacia el módulo D, que sería el último en ser afectado por una transacción en particular. Entonces, aquí ya vemos un nivel de profundidad hasta llegar al quinto nivel. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta con esta representación? Ok. Muy bien. Entonces, en la integración ascendente, para este caso, la construcción de las pruebas empieza de los niveles más bajos de la estructura del programa hacia arriba, ¿sí?
Por ejemplo, si vamos a trabajar en módulo de facturación, empezaríamos primero por el módulo de inventarios y de ahí vamos subiendo hacia el módulo de facturación, que sería el que generaría la transacción original. La forma de implementar esta validación ascendente, pues tiene varios pasos. Vamos empezando por los niveles internos de la jerarquía y se pueden definir algunos clústeres que se validarían. Por ejemplo, ¿qué sería un clúster? Por ejemplo, si estamos hablando de un inventario, podríamos hacer un clúster de productos de materia, productos planos. Por ejemplo, estamos hablando de una distribuidora de papel. Ese podría ser un clúster para validar. Otro clúster puede ser cuando estemos validando venta de bobinas de papel. Otro de producto terminado. Producto terminado podría ser cuadernos, folders, en fin. Entonces, podemos ir definiendo estos clústeres de pruebas para ir realizando estas validaciones de abajo hacia arriba. Si hablamos del módulo de clientes, pensemos en clientes que no tienen crédito, en clientes que tienen crédito, clientes que están sobregirados, clientes dependiendo de la morosidad, o sea, podemos definir rangos de morosidad para poder segmentarlos y poderlos clasificar como que si fuera un clúster. Entonces, ¿alguna duda con esta representación de clúster? Ok, hagamos un ejercicio. El ejercicio consiste en el sistema de asignaciones de la Universidad Mariano Gálvez. Se van a hacer las pruebas de asignación, por lo tanto ustedes identifiquen qué módulos son los que se tendrían que validar, cuál sería el flujo y definan clústeres de validación. Así, rápido, o sea, no requiere mucho esfuerzo, es el sistema de asignación de cursos de la universidad. Por favor, trabájenlo y le agradecería que por favor lo hagan en una herramienta en la cual ustedes puedan presentar para que podamos ver la solución. Trabájalo entonces, jóvenes, el sistema de asignaciones de la universidad. Por cierto, se cayeron dos y solo están Tony y Billy. ¿Qué pasó con los demás? Ok, trabájalo entonces, jóvenes, y lo revisamos.
Juanes, ¿alguna pregunta? Ok, si hay alguna pregunta, por favor me dice. Juanes, para el proceso de asignación hay que tomar en cuenta los diferentes escenarios. Uno, estudiantes de primer ingreso. Dos, estudiantes que no son de reingreso, que no son de primer ingreso, o sea, que son de reingreso. Tercero, estudiantes que ya cerraron. Esos son los tres casos que yo identifico de, de inscripciones y que cada uno de estos va a generar diferente tipo de asignación. Por ejemplo, primer ingreso les asignan automáticamente los cursos. Los que son de reingreso, ellos se los asignan. Y los que ya cerraron, pues obviamente ellos no tienen que asignarse cursos, ellos solamente se asignan o se inscriben para hacer todos los trámites administrativos de privado, tesis, etcétera. Entonces, esos serían los tres clústeres que habría que definir.
Bien, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Vamos a revisar el siguiente día de clase, qué fue lo que les salió a ustedes, que lograron identificar. Y seguimos avanzando entonces con el contenido del curso. Les recuerdo la entrega del proyecto el próximo jueves. Por favor, no se les va a olvidar. Les deseo buen día, cuídense y cualquier cosa me escriben al correo. Gracias, ingeniero. Hasta luego.